asesinato ocurrido hace 5 años en Caracas. 5 de estos jóvenes fueron liberados, pero se desconoce el paradero de 4 más. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Un hecho pues que no nos deja de indignar, como además toda la cantidad de falsedades que han circulado en redes sociales sobre este hecho. Primero se les acusó de vandalizar el mural de Juvenal Ravelo en la Avenida Libertador, y han pasado 48 horas y no ha aparecido la primera evidencia de que el mural haya sido vandalizado. En todo caso, sí hubo un mural que se pintó en el lugar donde cayó Neomar Lambert hace 5 años, en esa entrada a la Avenida Libertador desde la Francisco de Miranda, donde no hay ningún tipo de obra de arte, era una pared pública pintada de gris. Sin embargo, esa fue la excusa que usaron, o sea, un vandalismo que nunca existió, para detener a estos 9 jóvenes, detenidos primero por Polichacao y luego entregados al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. De esto ya pasaron 48 horas. En esas 48 horas no se ha conocido oficialmente el lugar o el paradero de estos jóvenes. En horas de la madrugada, 5 de ellos fueron liberados. Coincidencialmente, los 5 que no tienen activismo político. 5 personas que, incluso algunos de ellos entiendo que ni siquiera estaban participando de la actividad en conmemoración a Neomar Lambert. Y quedan detenidos justo los 4 que son activistas de Voluntad Popular. 2 de ellos, además, coordinadores generales de las Juventudes de Voluntad Popular, es decir, en este caso, quienes me sucedieron a mí en ese cargo. Denunciamos que esto ya, pasadas 48 horas, no solo es una detención arbitraria, sino que es una desaparición forzosa, como se establece en términos del derecho internacional. Todos los implicados en una desaparición forzosa son responsables personales, sin poder decir que otro les dio orden o que seguían tal o cual instrucción. Cada uno de ellos es responsable y tendrá que dar la cara, como muchísimos más, cuando se haga justicia ante los tribunales internacionales de estos delitos de lesa humanidad. A esta hora no sabemos dónde están Carlos Manegro, Luis Martínez, Argelis Robaina y Yolber Godoy. Desconocemos su estado de salud. Sus familiares y abogados presentaron un habeas corpus, que es un mecanismo que establece un derecho venezolano en el cual una persona detenida, si no es presentada ante tribunales dentro de un lapso de tiempo, debe ser puesto inmediatamente en libertad. Ese periodo de tiempo ya se cumplió y no solo no han sido presentados, sino que se les ha impedido su derecho de comunicarse con sus abogados, con sus familiares, y evidentemente pues de saber de qué se les acusa y por qué se encuentran detenidos. Yo te lo digo, María Alejandra, me llena el temor al ver cómo se ha comportado esta detención, cómo de que estos jóvenes puedan estar siendo víctimas de lo que se llama una olla, ¿no? De que puedan inventarles algún delito que ninguno de ellos cometió. Es muy extraño que si detienen a 9 personas por el mismo caso, en una madrugada suelten a 5 y solo dejen presos a los 4 que son activistas políticos. Eso deja conociendo cómo se comportan estos cuerpos de seguridad del Estado y las instituciones del régimen. A mí en particular me genera mucho temor de lo que puede ocurrir, y creo que hay que hacer responsables de lo que le ocurra a estos 4 jóvenes, no solo a la dictadura y a los cuerpos de seguridad, sino también hay que decirlo. Aquí hubo una institución que detuvo a estos muchachos y que luego los entregó a un organismo represor, que fue la policía de Chacao, y que luego incluso el propio alcalde, en voz de como cabeza del municipio, defendió esa actuación de su propia policía. Eso ningún país lo hace. Un país no deporta a un criminal, incluso un criminal condenado, no lo deportan a un país donde su vida corre peligro, donde pueda ser sujeto a torturas, sino que lo dejan en el país donde se encuentre detenido. Ahora, es mucho peor 4 jóvenes inocentes que no cometieron ningún tipo de vandalismo, porque si no existiesen las pruebas y las evidencias en plena calle, a plena luz del día, y que un cuerpo de seguridad municipal, que además en otros momentos no solo defendía, sino que garantizaba el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica, haya entregado a estos 9 jóvenes a cuerpos con historial no solo de tortura, sino incluso de asesinato bajo custodia del Estado. Valga la pena recordar a Costa Arévalo o a Fernando Albán o al llamado Aviador o a tantos otros que han perdido su vida en los
en las mazmorras de la dictadura. Y esa es la situación en la que tienen estos jóvenes, que ninguno pasa de 26 años. Son chavos, estudiantes, trabajadores, activistas políticos por la democracia y la libertad, que luego de conmemorar el asesinato de un muchacho de 17 años, hace 5 ya, hoy tendría 22 Neymar, fueron detenidos y ahora están 48 horas desaparecidos. Ahora, los 5 jóvenes liberados, me refiero a Gracie López, Julio Pérez, Armando Gale, Ronaldo Macho y Yosmar Rodríguez, se encontraban en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ustedes se han trasladado a esta sede para conocer si también están allí los desaparecidos o no. ¿Qué puede decirnos? Sí, tanto familiares como abogados, como miembros, debo decirlo, no solo de Voluntad Popular, sino de otros partidos políticos que han mostrado su solidaridad, han ido a varios centros de detención. Uno de ellos, la de GESIM, en Boleíta. Y la información que les han dado es que no están en ningún lado. O sea, oficialmente la información que dan los funcionarios es que en todos lados donde llegan a tocar la puerta y preguntar si ellos están detenidos ahí, les dicen que no están. Eso genera, pues, no solo la incertidumbre, sino el temor y la angustia y la ansiedad que tienen sus madres, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus amigos, de que después de 48 horas supieron que los detuvo Polichacao y luego no hay rastro, por lo menos en términos oficiales de ellos. Se presume que están todos en DGCIM, porque si de ahí liberaron a 5, uno supondría que los otros 4 están ahí, pero evidencias de ello no hay, y no solo evidencias, sino informaciones oficiales como deberían ocurrir en este caso. Y aprovecho también, Juventudes de Voluntad Popular está convocando para el día de mañana a una concentración frente al Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia, porque ese es el lugar en el que deberían ser presentados. Toda persona detenida en un lapso de tiempo, si no me equivoco son 24 horas, debe ser presentado ante tribunales donde se indique cuáles son los cargos de los que se le acusan, cuáles son las penas que solicita la Fiscalía o cómo va a proceder su caso. Deben tener esa información ellos, sus abogados y sus familiares. Eso no ha pasado. Mañana a las 9:30 de la mañana frente al Palacio de Justicia, eso queda lateral a la Plaza Caracas, están convocando la Juventud de Voluntad Popular a acompañar a los familiares y abogados de estos 4 jóvenes que quedan detenidos y exigir, primero, que sean puestos en libertad inmediata. Y en caso de que eso no ocurra, por lo menos que sean presentados en tribunales y se les respete el debido proceso, que debe concluir definitivamente en una liberación sin condiciones, porque, como digo, no existió el delito por el cual fueron detenidos. Pero llama la atención que estos chicos, estos muchachos, terminen en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, supuestamente señalados de actos vandálicos, o al menos esa fue la palabra que utilizó el alcalde de Chacao en un mensaje que posteriormente borró de sus redes sociales. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Sí, esa es otra violación a los derechos humanos de ellos y al debido proceso. Los 4 son civiles, no tienen ningún tipo de vinculación con el sector militar. Y estar detenidos en el DGCIM significa estar detenidos en un centro de reclusión para militares, en un centro de reclusión para integrantes de la Fuerza Armada que hayan cometido X o Y delito. Entonces no solo se les viola su derecho al debido proceso, digamos, por los canales normales, sino que incluso en el caso de que estén ahí detenidos, se les incorpora en una ubicación, en una institución militar que no corresponde con su naturaleza. Ninguno de ellos es parte de la Fuerza Armada, ni lo han sido, como para que sean detenidos en esas instalaciones. Ellos, digamos, llegando al extremo de aceptar la situación de detención, deberían estarlo en un centro para civiles, y en todo caso en un centro temporal, porque no han sido ni siquiera presentados ante tribunales. Si me permite, tenemos una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema del procedimiento, la responsabilidad de la alcaldía de Chacao. Said Mundarain, en sus redes sociales, quien estuvo en la fiscalía, él decía todo mal en la actuación policial en el caso de los jóvenes desaparecidos. El artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la aprehensión en flagrancia solo es posible frente a la comisión de delitos perseguidos de oficio. La policía de Chacao y el alcalde admiten que no había delito sino una supuesta falta. El procedimiento de faltas no estipula retención ni traslado alguno de delitos que debían ser identificados.
Y él concluye: entregarlos a otra autoridad los convierte en copartícipes de las violaciones de derechos humanos que se produzcan a continuación. Al regreso de la pausa, yo le pediría un comentario a nuestro invitado. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto y Profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Vistasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Vistasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.vistasi-honda.com.be. Vistasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora hablamos con Hasler Iglesias, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, sobre la detención y desaparición de varios jóvenes que participaban el 7 de junio en un homenaje por los 5 años de la muerte, el asesinato de Neomar Lander en 2017. Esto ocurrió en el municipio de Chacao. Y yo le dejaba una inquietud a nuestro invitado, a Hasler Iglesias, acerca de las distintas interpretaciones sobre la responsabilidad que tiene el alcalde y la policía, no solo por detenerlos frente a una supuesta falta, sino por la posterior entrega a otros cuerpos de seguridad. ¿Qué puede decirnos? Le escuchamos. Es muy lamentable que, como bien decía en el segmento anterior, se hagan un municipio, de nuevo, que ha sido históricamente opositor, que ha sido, que ha hospedado grandes manifestaciones a favor de la democracia y de la libertad, y que ha sido testigo de grandes hitos, tanto de éxito por la movilización ciudadana que haya ocurrido, como de dolor por la cantidad de asesinados que han habido en sus calles, y Neomar Lander es el caso de uno de ellos, haya entregado sin más a 9 jóvenes que no habían cometido ningún delito, que si lo llevamos al extremo, en todo caso, como tú leías, es una falta, sin embargo, que no acarrea ni una detención, ni mucho menos una entrega a otro procedimiento. Y es lamentable que digan, como lo llegó a decir tanto el comunicado de la policía de Chacao como las declaraciones del alcalde Gustavo Duque, que el procedimiento lo llevaban o lo llevaba el grupo de operaciones especiales, porque a ellos eran a los que habían llamado los vecinos. Entonces ellos alegaban que la policía de Chacao no tenía ningún tipo de vela en ese entierro, por decirlo de alguna manera, porque el procedimiento lo llevaba el grupo de operaciones especiales. Pero es que los jóvenes
cuando se los entregan al Grupo de Operaciones Especiales, estaban en la sede de Polichacao, estaban en sus instalaciones y estaban bajo custodia de funcionarios de Polichacao. Y evidentemente sabemos cómo actúa el régimen con presiones, con amenazas y con chantajes, y estamos seguros de que también lo hace contra las alcaldías, pero ojalá hubiesen tenido un alcalde de Chacao que dijera no vamos a entregar a estos muchachos porque no hay elementos jurídicos ni de culpabilidad para que ustedes se los lleven detenidos. Ellos van a permanecer aquí a pesar de lo que dijera la Policía Nacional o el Grupo de Operaciones Especiales, que por cierto no son superiores jerárquicos de la Policía de Chacao. El único superior jerárquico de la Policía de Chacao es el alcalde, Gustavo Duque, no el director nacional de la Policía Nacional, ni ningún otro cuerpo de policía, ni siquiera la Policía del Estado Miranda. ¿Pueden actuar coordinadamente? Sí. Lamentablemente, en este caso, actuaron coordinadamente con un organismo que viola los derechos humanos históricamente, que no tenían razones, ni elementos, ni fundamentos para llevarse a estos jóvenes, y muchísimo menos para tenerlos desaparecidos durante 48 horas, y que sus familias no sepan dónde están, si están bien, si han comido, si han dormido, si les han hecho algún daño físico o psicológico. Y a medida que pasan las horas, tememos más que eso sea lo que esté ocurriendo. Y sin duda, lo decía en el segmento anterior, en el derecho internacional, si un país tiene detenido a una persona que sí sea efectivamente criminal y hay otro país solicitando la extradición, si el país que lo tiene detenido teme que en el otro país pueda ser torturado, asesinado, que le violen sus derechos, que le impongan una pena mayor o que corra riesgo sus derechos fundamentales, el país donde se encuentra detenido tiene la obligación de no extraditarlo a otro país. Bueno, esa analogía pudiéramos bien usarla en el caso de estos jóvenes, que primero no estaban condenados, segundo, no cometieron ningún delito, y tercero, evidentemente corre riesgo, como ya están siendo violados sus derechos humanos, el haber sido entregados a este Grupo de Operaciones Especiales. Y eso, lamentablemente, convierte a los funcionarios de todo nivel, desde el que efectivamente los entregó hasta el que dio la orden y todos los que pasaron por ese proceso, como copartícipes de una violación a derechos humanos, y eso los convierte en co-violadores de derechos humanos y co-criminales de lesa humanidad, lamentablemente. Pero usted mencionaba, nuestro invitado Harley Iglesias mencionaba que, bueno, entre otras cosas, habían pensado en entrar en contacto con organismos internacionales que puedan adelantarnos acerca de este tema. Comentábamos ayer al conocer la noticia que Venezuela es investigada por presuntos delitos de lesa humanidad. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene un expediente abierto por ese tema. Luego está la Alta Comisionada de Derechos Humanos y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que puede compartir con nosotros. Lo escuchamos. Sí, de esta situación están al tanto el equipo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se encuentra en Caracas y en Ginebra. Ambos, bueno, son el mismo equipo, ambas sedes están al tanto y en seguimiento de esto. También está la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto, vale la pena recordar, hace algunos años emitieron unas medidas de protección para todos los activistas de voluntad popular, visto que ser activista de voluntad popular lamentablemente convierte a las personas en un objetivo de ser violados o los hace susceptibles de ser violados sus derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emitido una medida de protección contra todos los activistas de voluntad popular, incluidos estos 4 jóvenes que se encuentran arbitrariamente detenidos y desaparecidos forzosamente. También la Corte y la Comisión Interamericana están al tanto, como está la Organización de Estados Americanos, y todas las instancias que han hecho seguimiento a esto pues han manifestado su preocupación y estamos permanentemente en contacto con ellos para que tengan los detalles, por un lado, de la violación y las consecuencias que están sufriendo estos 4 jóvenes y los 9 en general, porque los 9 fueron víctimas de desaparición forzosa al cumplirse más de 24 horas, y también la investigación pertinente para que se identifiquen las responsabilidades de estos hechos. De nuevo, desde por lo que ocurrió en el municipio de Chacao con sus autoridades hasta, Dios no lo quiera, lo que pudiese ocurrir en el Grupo de Operaciones Especiales. Toda esa cadena de mando son copartícipes y se está haciendo
lo correspondiente para que queden documentados como tal, para en un futuro, quiera Dios, se haga justicia y tengan que tener su responsabilidad bien identificada. ¿Qué ha dicho la oficina del Alta? Bueno, hacen el seguimiento cercano, como es común, recordemos, esto es una organización diplomática, pues han mantenido comunicación con los organismos del Estado, manifestando su preocupación por este hecho, manifestando su preocupación por el patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas que ocurre. Lamentablemente, bueno, ellos no tienen poder de acción más allá del diplomático que se está ejerciendo y lo han venido ejerciendo, y estamos de nuevo facilitando toda la información para que lo puedan seguir ejerciendo, porque hace falta esa presión diplomática, como hace falta también estos espacios en medios para que la gente se informe y sea capaz de ser crítica ante estos hechos, como hace falta las protestas, como va a ser mañana una concentración frente al Palacio de Justicia a las 9:30 de la mañana para acompañar a familiares y abogados de los jóvenes que siguen detenidos. Todo eso esperamos que contribuya a que sean puestos en libertad inmediata, sin medidas cautelares, con su libertad plena, y que ojalá cada vez, no solo cada vez sean menos, sino que este sea el último episodio de violaciones a derechos humanos como lo estamos viendo. Pareciera indicar que no será así. Incluso veíamos la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, llegó a publicar un video casi que celebrando la detención de estos jóvenes, catalogándolos de nuevo, como con todos nosotros han hecho, acusándonos de una serie de delitos que nunca cometimos. Pareciera que no, pareciera que el régimen se mantiene orgulloso de las violaciones que comete, lo hace con alevosía y con cinismo, y en el proceso pues quedan heridas y familias atravesando situaciones muy, muy difíciles. Asler, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver, insistimos, con el paradero de estos jóvenes que fueron detenidos por participar en un homenaje por los 5 años del asesinato, de la muerte de Neomar Lander. 4 de ellos continúan en paradero desconocido. Han dicho desde la organización, desde el Partido Voluntad Popular, se trata de una desaparición forzada, porque ya pasaron más de 30 horas, más de 48 horas de esta detención. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre6.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí
Se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la colisión de estrellas y Albert Einstein. A las 12:41 UTC del jueves 17 de agosto de 2017, sonaron alarmas en dos detectores de ondas gravitacionales separados por 3.000 kilómetros en extremos opuestos de los Estados Unidos y otro tercer detector ubicado cerca de la ciudad de Pisa, en Italia. Casi simultáneamente, el telescopio espacial Fermi de la NASA, que viajaba en su órbita habitual, detectó también una ráfaga de rayos gamma proveniente del hemisferio sur del cielo. Esta señal se había generado 130 millones de años atrás, cuando los continentes en nuestro planeta Tierra todavía no alcanzaban la configuración actual y los dinosaurios dominaban el paisaje. Esta señal no se trataba de la colisión de agujeros negros, como en ocasiones anteriores, en las que se habían detectado ondas gravitacionales, pero ninguna señal lumínica. Esta vez, la señal fue producto de la colisión y fusión de dos estrellas de neutrones que venían desde hace miles de millones de años, acercándose en una especie de espiral de atracción para culminar en lo inevitable. Energía equivalente a 28 veces la masa de Júpiter se produjo en la colisión. Y por primera vez en la historia de la humanidad se registraron en simultáneo las ondas gravitacionales y las ondas electromagnéticas. Las ondas gravitacionales son arrugas del espacio-tiempo que se propagan como ondas de agua en una piscina, mientras que las ondas electromagnéticas son simplemente luz, tal como lo predijo Albert Einstein en su teoría de la relatividad un siglo atrás. Los grandes objetos producen distorsiones del espacio-tiempo en forma de ondas que viajan a través del universo a la velocidad de la luz. Sin duda alguna, Albert Einstein, donde quiera que se encuentre, estará sonriendo de satisfacción. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 756. Ahora saludamos al diputado Ángel Alvarado, quien forma parte además del equipo del Observatorio Venezolano de Finanzas. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, como siempre un placer. Un gusto conversar con nuestro invitado y nos interesa mucho conocer los datos que acaba de publicar el Observatorio en torno a la inflación. Aseguran ustedes que este indicador alcanzó 10,1% en este último mes y yo le pediría un comentario al respecto. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, María Alejandra, parecía que habíamos salido de la hiperinflación, que pareciera que a eso no estamos llegando nuevamente, y veníamos con varias inflaciones de un dígito mensual, ¿no? Que para Venezuela es una gran noticia, digámoslo así, pero para cualquier otro lugar del mundo sería un escándalo esa inflación en términos anuales. Bueno, en Venezuela eso es mensual, 10% mensual. Y entonces lo que viene a decir esto es que la cosa no está tan controlada. Yo creo que el Banco Central dejó de deslizar el tipo de cambio para tratar de que las cosas no fueran tan caras en dólares, pero el problema que tienes cuando haces esas cosas con una economía tan dolarizada es que inmediatamente cualquier devaluación se transmite a los precios en bolívares y tienes la consecuencia de que tienes estos precios que se disparan. Yo creo que a lo que viene del año podemos tener otros episodios como este. El Banco Central en este momento, y Maduro en definitiva, está recibiendo una gran cantidad de dólares, producto no de las exportaciones petroleras que son pírricas, sino de
los precios del petróleo, que están en 120, ahorita esta mañana había 123, son precios muy, muy altos, y eso les ha permitido mantener fijo el tipo de cambio. Ahora, más allá de lo que vaya a pasar, que siempre es difícil un poco hacer estimaciones, con tanta opacidad y con tantas cosas que están pasando no solo en Venezuela, sino en el mundo, creo que esto es una campanada que nos viene a decir de que, bueno, que Venezuela tiene una situación sumamente vulnerable, que los precios y la inflación sigue rampando y seguimos a la delantera de las naciones del mundo, y que en definitiva pues la situación del venezolano sigue siendo sumamente precaria y frágil. Las razones que explican este incremento del índice de inflación en el mes de mayo, diputado, lo escuchamos. No, la devaluación, la depreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio desde junio del año 2021 estuvo alrededor de 4, 4.5, 4,5, 4,6, no, nunca llegó a 5. Este mes de mayo lo dejaron deslizar hasta 5 y eso de inmediatamente se transmitió a los precios. Entonces yo creo que esa es la razón. Tienes un tema de sobrevaluación, es decir, todo es bastante más caro en Venezuela. Y bueno, sí, el tipo de cambio es uno de los problemas, pero hay problemas muy estructurales. Economías petroleras generan este tipo de situaciones, y por otro lado que Venezuela es una economía aislada, con los fletes más altos, de los más altos, digamos, para mandar mercancía a Venezuela, y eso termina encareciendo toda la vida. Así que bueno, tienes unas vulnerabilidades muy grandes, unas trampas, digámoslo así, en las cuales estás metido, que es muy difícil de zafarse. Y bueno, eso viene a darle, tú sabes, ¿no? Un recordatorio a aquellos que pregonan que Venezuela se arregló, de que la cosa pues está mejor que el año pasado. Pero arreglar, la cosa todavía le falta mucho. La situación económica, estamos muy lejos de que se pueda decir que las cosas están arregladas. Ustedes aseguran que la inflación anual llegó a 151%, ¿correcto? Correcto, sí, 151%, no la tengo acá a la mano, pero bueno, sí, eso es lo que dice la nota de prensa, alrededor de eso está. Nosotros tenemos una duda que en este momento todavía no, digamos, al principio de año yo pensaba que la inflación podía llegar a 2 dígitos, es decir, por debajo de 100%. Eso, lo cual, bueno, es bueno si lo tomas en cuenta que viene de una hiperinflación, ¿no? Es malo porque vas muy lento, ¿no? Resuelve el problema. Ahora, con esta inflación de 10%, si repites esto cada 3 meses, va a ser complicado lograr esa meta. Vamos a esperar, a ver qué pasa. Si tú tratas de hacer un análisis un poco más con más perspectiva, te das cuenta que la manera como se ha resuelto el problema de la inflación en Venezuela ha sido a paso de morrocoy, muy lento, progresivo, muy, muy lento. Bueno, porque se ha priorizado el mantenimiento en el poder de Nicolás Maduro. Y bueno, esto lo que me hace pensar es que la desinflación, es decir, la estabilización, va también a ser un proceso muy, muy lento. Ha ayudado los precios del petróleo porque les permite inyectar dólares en la economía y eso estabiliza el tipo de cambio. Pero eso además es una vulnerabilidad porque, mira, el Banco Interamericano de Desarrollo proyecta que para el año que viene el precio del barril de petróleo puede estar en 70. 70 es un superprecio, muy bueno, pero no es 120. Entonces, de pasar de 120 a 70 se te vuelve a generar una crisis si te gastas, si comprometes esos presupuestos. Entonces, tienes una situación, como nuevamente digo, muy vulnerable. Yo creo que ahorita el análisis es mucha incertidumbre con tantas cosas y sobre todo que con esfuerzo propio no parece que PDVSA pueda levantar los volúmenes de producción petrolera. Se requiere avanzar con empresas internacionales y eso, como sabes muy bien, está atado a las variables políticas. Ahora, tengo que preguntarle, diputado, porque se habla insistentemente de la inflación en dólares en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, cuál es la información que ustedes manejan y cómo lo ve usted en lo personal. ¿Lo escuchan? Sí, bueno, mira, hay inflación en dólares en Estados Unidos, ¿no? Inflación en euros en Europa. O sea, antes que no se podía hablar de inflación en dólares por la ley de precio único, digamos que básicamente es que si no hay inflación en dólares en Estados Unidos, no hay inflación en dólares en el mundo. Ahora hay inflación en dólares en todos lados. Inflación de todas las monedas, incluso el yen tiene inflación. Y bueno, el euro, ¿no? Que era un banco central que tenía la herencia del Banco Central alemán, el Bundesbank,
En Alemania le tienen más miedo a la inflación que al cáncer. Después de 70 años, que fue la hiperinflación alemana, o más, de 90 años casi, del verano del 22, hace 100 años. Y todavía le tienen más miedo a la inflación que al cáncer, y eso ha hecho que el Banco Central alemán sea muy bueno, muy conservador, y eso pasó al Banco Central Europeo. Bueno, hay inflación en todo el mundo. O sea, la pandemia hizo que los bancos centrales y los gobiernos sobreestimularan la economía, se le unió la crisis de Ucrania y la invasión de Rusia a Ucrania, y bueno, y con todo lo que sabemos, esto se ha complicado muchísimo. Entonces, Venezuela tiene una inflación que viene de esos dólares, que viene de la inflación, digámoslo así, importada, de que el precio del trigo, el precio de algunos alimentos que se cotizan a nivel mundial, pues todo eso ha aumentado de precio. Pero además, antes de esto, Venezuela tenía un problema que es difícil de explicar, que se llama sobrevaluación del tipo de cambio real. Es decir, que los precios en bolívares van más rápido que el dólar, que la devaluación. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un café que te vale 5 bolívares, digámoslo así, y esos son 5, y el dólar está en 5, bueno, 5 entre 5 te da $1. Pero si el dólar se mantiene en 5 y el café vale 6, vale 7, vale 8, vale 9, vale 10, ese café a lo largo del año termina costando, bueno, $2, porque eso vale 10 bolívares y el tipo de cambio, el dólar es 5, vale el doble. Entonces, eso, la manera como el Banco Central combatió la inflación, que es anclando el tipo de cambio, dejándolo fijo, y los precios seguían subiendo, hizo que cuando tú dividías ese precio contra el dólar, que se mantenía constante, los precios subían en dólares. Eso es una sobrevaluación del tipo de cambio real o apreciación de la moneda. En definitiva, eso es inflación que se expresa en dólares. Una manera de resolver eso es deslizar el tipo de cambio y deslizarlo con los precios. Pero si lo deslizas con los precios, no detienes la inflación. Entonces, lo que se privilegió el Banco Central era fijar el tipo de cambio y dejar que los precios siguieran subiendo hasta que se anclaran. Esto generaba la que se conocía como inflación en dólares. Cuando tratas de resolver eso, que es dejando deslizar el tipo de cambio, se te va de las manos la inflación otra vez, que es lo que pasó en el mes de mayo. Entonces estás entre Guatemala y Guatepeor, estás entrampado, es lo que tiene el Banco Central, tiene recursos para intervenir en el mercado cambiario, pero eso a costa de hacer más cara la vida en dólares. Y bueno, yo creo que tal vez eso no lo vuelvan a intentar nuevamente en el año, pero nuevamente esto es difícil de saber. Que tengan problemas para intervenir el tipo de cambio, que no tengan dinero, no lo creo. Hay mucho dinero, hay mucho ingreso, digamos, relativo al tamaño de la economía actual, debido a los altos precios del petróleo, a pesar de los descuentos, a pesar de que lo venden no sabemos cómo, con barcos que, en fin, de lo que igual es una cantidad de dinero importante, y eso les permite seguir interviniendo el tipo de cambio. Permite una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera preguntarle sobre el impacto que ha tenido o no el impuesto a las grandes transacciones financieras. Con Industria hablaban de, un impacto de hasta 18% en el precio final de los productos. Al regreso le pedí un comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Barca. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral,
comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la inflación en nuestro país. Nos acompaña el diputado Ángel Alvarado, que además forma parte del equipo del Observatorio Venezolano de Finanzas, que acaba de publicar hace algunos días información sobre el índice de precios al consumidor. Ellos aseguran, según sus datos, que hubo un incremento de 10,1% de inflación mensual en mayo de 2022. Volvimos a los 2 dígitos en materia de inflación. Y yo le dejaba una inquietud, diputado, a propósito del impacto del impuesto a las grandes transacciones financieras. Algunos sectores del área privada en nuestro país, y yo me refería con industria, advirtieron en su momento que entre 2 y 18% podría encarecerse el producto final, esto a raíz de este impuesto aprobado por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué información han recogido ustedes al respecto? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, bueno, un buen punto, ¿no? El impuesto entra en vigencia en el mes de abril, o sea, se anuncia en marzo, entra en vigencia en el mes de abril, y entonces teóricamente ese impuesto debió haber tenido el impacto sobre los precios en el mes de abril, que entra en vigencia. Y allí nosotros no vimos un impacto significativo, ¿no? Y bueno, cuando lo vemos ahora en mayo, podría haber un traslado del impuesto al mes de mayo, pero es raro que no haya ocurrido en abril. Entonces yo creo que lo de mayo tiene más que ver con el deslizamiento del dólar que con el impuesto de grandes transacciones financieras. Un impuesto muy, muy malo, muy difícil de aplicar, de hacer seguimiento, fue mal implementado, y yo creo que allí hay mucha evasión, ¿no? O sea, ahora, si el objetivo del impuesto, tal como parece, era incentivar el uso del bolívar, bueno, lo peor que puedes hacer para incentivar el uso del bolívar es que la inflación sea 10% en un solo mes. O sea, esto es precisamente lo que no debes hacer. Bueno, yo creo que allí hay una inconsistencia importante respecto a los objetivos de la política monetaria. En fin, tampoco no se le puede, este Banco Central que nos viene de una hiperinflación, no se le puede pedir consistencia, pero en cualquier caso creo que esto tiene más que ver con el deslizamiento del tipo de cambio. De todas maneras, nosotros hacemos seguimiento a todas estas variables, cómo impactan en la medida de nuestras posibilidades, pero creo que en este caso no tiene tanto que ver con eso como el deslizamiento del tipo de cambio que refería anteriormente. Hay otro elemento que ustedes identificaron y
que ver con el incremento en bienes y servicios. Ya Bloomberg en su momento advertía que el retiro de subsidios ha disparado el precio de los servicios en Venezuela, una decisión, por cierto, que se ha tomado silenciosamente. ¿Qué puede decirnos sobre este punto? Lo escuchamos. Sí, eso sí es bien importante, ¿no? Lo que estás refiriendo, ¿no? El tema de los servicios públicos en Venezuela, ¿no? Y esto incluso durante la pandemia. Durante la pandemia, tal vez mucha gente no lo supo, tal vez nosotros no fuimos, o bueno, no se resaltó tal como hubiésemos querido, pero durante la pandemia algunos servicios públicos aumentaron 1000% en Venezuela, mientras en el mundo se congelaban. En Venezuela los servicios públicos aumentaron hasta 1000%. Entonces los servicios públicos han venido subiendo. Tuvimos una variación importante en el mes de marzo para el tema de los servicios públicos, pero en el mes de abril y en el mes que acaba de terminar, que es el mes de mayo, no hubo aumento significativo del tema de los servicios públicos, pero hay tarifas, o sea, esto en marzo sí ocurrió. Y hay que estar muy atento, ¿no? Porque esto, mientras la gente está preocupada por otras cosas, los servicios públicos en Venezuela siguen aumentando. Es verdad que los servicios también están en precios, digamos, mínimos, ¿no? Es decir, que no tenían capacidad de pagar ni siquiera la nómina decente, pero esto ocurre en silencio, esto ocurre con poca transparencia, tal como todo el tema de las privatizaciones y estas cosas que también están sucediendo. Bueno, como decía Bloomberg, las facturas de la luz y el agua van en alza también, los peajes se han restablecido en varios estados del país y las estaciones de gasolina están cobrando cada vez más en dólares estadounidenses. ¿Qué puede decirnos sobre este punto, diputado? Lo escuchamos. Mira, yo pensando sobre todo esto, a mí se me parece mucho esto a CAP 1 y CAP 2, ¿no? Porque, bueno, CAP 1 nacionalizó, expropió empresas petroleras, el hierro, creó empresas del Estado, endeudó al país, y CAP 2 hizo lo contrario, ¿no? Privatizó y quitó tarifas y tal, y bueno, pareciera que el chavismo está en el mismo ciclo, ¿no? Chávez hace una cosa y Maduro luego lo devuelve, y Maduro también fue parte de todas las expropiaciones. Entonces, es como que la economía venezolana, o como que no aprendemos de lo que está bien y lo que está mal, cometemos los mismos errores y volvemos luego a hacer las cosas como, bueno, como que si la historia no hubiese ocurrido absolutamente nada, y de repente ahora nos damos cuenta de que sí ocurrió y que hay que rectificar, ¿no? Creo que hay cosas que tiene que haber grandes consensos en la economía nacional, dejarse de los populismos y todas estas cosas, y saber que hay cosas que funcionan, darle participación a las empresas privadas, a las empresas públicas cada vez más, ajustar los precios de las tarifas. Esto deberían ser grandes consensos, y bueno, el chavismo no ha pedido disculpas por lo que hizo, no ha pedido perdón a los venezolanos por el desastre, y ahora está haciendo todo lo que criticó durante 20 años. Bueno, eso es lo que está haciendo actualmente. Y bueno, lo está haciendo, habría que ver, lo está haciendo mal, ¿no? Porque son empresas que no sabemos todavía en qué condiciones se van a cotizar en la bolsa, quién las va a administrar. Y las tarifas aumentan, pues bueno, en los peores momentos del bolsillo de los venezolanos. Pero bueno, estas son las cosas que nos muestra la historia, que la historia a veces no se repite, pero como dice alguien, la historia no se repite, pero rima. Ahora, lo cierto es que en el caso de Venezuela, bueno, hay grandes diferencias, y perdón que lo contradiga. En el caso de Carlos Andrés Pérez había un plan, había gente muy preparada detrás de ese planteamiento, que no se supo explicar en su momento. En el caso de Venezuela, lo que está pasando, bueno, son reformas absolutamente desordenadas, sin transparencia, tanto que se anuncia la salida a bolsa de un porcentaje de acciones de empresas del Estado cuyos balances se desconocen. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Totalmente, sí, no, yo no, digamos, por eso te decía que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Digo, que hay cosas que se hacen y pareciera que no aprendemos, ¿no? Que es la gran, digamos, que es lo que a mí me preocupa muchísimo, porque bueno, todas estas cosas, yo fui parlamentario, ¿no? Y cuando, digamos, fui parlamentario, no, yo asistí a la Cámara cuando estaba el chavismo allí presente, ¿no?
y hablaba con ellos. O sea, evidentemente uno hablaba con ellos en la sesión y yo les explicaba, mire, ustedes van a tener que ir al Fondo Monetario Internacional. Aquí viene una hiperinflación. No, nosotros no vamos a ir al Fondo Monetario Internacional y ahorita están desesperados por ir al Fondo Monetario Internacional. Es decir, pues, ¿no? O sea, pareciera que no se aprende y cuando se aprende muy mal y se aprende demasiado tarde. Mira, la cotización pública de acciones de empresas del Estado, CanTV, Movilnet, Equivem, PDB, Sacidor, estas empresas son empresas profundamente ineficientes que prestan muy malos servicios o una nómina excesivamente abultada, ¿no? Son empresas que han dado pérdidas, que han sido financiadas por el Banco Central y en definitiva son responsables del déficit fiscal que se ha generado en Venezuela, ¿no? En esa empresa hay que reducir todo ese gasto improductivo de tantos años y bueno, lamentablemente se quiere privatizar después del colapso, ¿no? Y por eso te digo que hay similitudes, ¿no? En los años 90, después de, digamos, el año 90, cuando se hace todo esto, Venezuela, estas empresas están en sus peores momentos, ¿no? Porque venía de toda la crisis de la década perdida de los años 80, ¿no? Ahora, hay unas precondiciones para hacer una privatización exitosa, ¿no? Que las instituciones sean fuertes, eso no ocurre. Que el mercado de valores sea fuerte y funcional, eso tampoco ocurre, ¿no? Que haya una cotización significativa de las acciones, o sea, que no solo sea el 10%, que sea más y que le pase el control operativo a gente que sabe, porque, bueno, si en aquel momento, digamos, tú le das a una empresa, no me acuerdo el nombre de AT&T o Southbell, que tomaron control de estas empresas del Estado, pues bueno, eso permite que haya una gestión exitosa, ¿no? En este momento eso no parece que vaya a ocurrir. O que tú le das dinero a esta empresa, pero bueno, ¿quién asegura que se va a mantener la inversión para revalorizar estas empresas? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que son políticas adecuadas, pero el detalle siempre está en la implementación. Y la implementación, pues, hay muchísimas dudas, se levantan muchísimas dudas respecto a lo que esto pueda ocurrir, o cómo pueda ocurrir. Bien, diputado Ángel Alvarado, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica y los índices de inflación. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, se ubicaron en 10,1% en el mes de mayo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya, en la producción, Jay Pacheco, los controles, Gregorio González. Inmenso placer acompañarles, María Alejandra Trujillo. Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM.